Génesis capítulos 9 y 10. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, y llenen la tierra. Y su temor y su pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar. En su mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive les será para alimento. Así como las legumbres y hierbas, todo se los he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas ustedes fructifiquen y multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con su simiente después de ustedes, y con toda alma viviente que está con ustedes, de aves, de animales, y de toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y toda alma viviente que está con ustedes, por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y ustedes y toda alma viviente de toda carne. Y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cham y Jafet, y Cham es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito Yahweh el Dios de Sem, y Canaán le sea siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y Canaán le sea siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal,
y Meshech, y Tiras. Y los hijos de Gomer, Ashkenaz, y Rifat, y Togorma. Y los hijos de Javán, Elisa, y Tarsis, Kittim, y Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cush, y Mizraim, y Phut, y Canaán. Y los hijos de Cush, Seba, Havila, y Sabta, y Raama, y Sabtecha. Y los hijos de Raama, Sheba, y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Akkad, y Calné, en la tierra de Shinar. De esta tierra salió Asur, y edificó a Nínive, y a Rehoboth, y a Calá. Y a Resen entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Y Mizraim engendró a Ludim, y a Anamim, y a Lehabim, y a Naphtuhim. Y a Pathrusim, y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caphtorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Heth. Y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo. Y al Jebeo, y al Araseo, y al Cineo. Y al Aradio, y al Samareo, y al Amatheo. Y después se derramaron las familias de los cananeos. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma, y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem, Elam, y Asur, y Arfaxad, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, y Hul, y Gether, y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, y a Shelef, y a Sarmaveth, y a Yera. Y a Hadoram, y a Usal, y a Dikla. Y a Obal, y a Abimael, y a Seba. Y a Ofir, y a Havila, y a Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su habitación desde Mesa, viniendo de Sefar, monte a la parte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio. Mateo capítulo 9. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte, y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados,
Dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las multitudes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado en la mesa de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo, y le dice: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen a él, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros se rompen, y el vino se derrama, y se pierden los cueros. Pero echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un jefe, y le adoraba, diciendo: Mi hija es muerta poco ha, pero ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús, y le siguió, y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre 12 años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido. Porque decía entre sí: Si toco solamente su vestido, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegado Jesús a casa del jefe, viendo los músicos de flauta y la gente que hacía bullicio, les dice: Apártense, que la muchacha no es muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Y como la gente fue echada fuera, entró y la tomó de la mano, y se levantó la muchacha. Y salió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice: ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos dicen: Sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: Conforme a su fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Miren que nadie lo sepa. Pero ellos salidos divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaron, diciendo: Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios.
Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo malestar en el pueblo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esdras capítulo 9. Y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí, diciendo: El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, geteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la descendencia santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta infidelidad. Lo cual, oyendo yo, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Y se juntaron a mí todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel, a causa de la infidelidad de los de la deportación. Pero yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Y al sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis palmas a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en gran culpa, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a cuchillo, a cautiverio, y a robo, y a confusión de rostro, como hoy día. Y ahora, como por un breve momento, fue la misericordia de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedara un resto libre, y para darnos estaca en el lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos éramos, pero en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diera vida para alzar la casa de nuestro Dios, y para hacer restaurar sus ruinas, y para darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, los cuales prescribiste por mano de tus siervos los profetas, diciendo: La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no darán sus hijas a los hijos de ellos, ni tomarán sus hijas para sus hijos, ni procurarán su paz ni su bien para siempre, para que sean fortalecidos y coman el bien de la tierra, y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Pero después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuéramos oprimidos bajo de nuestras iniquidades y nos diste esta escapatoria, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos de estas abominaciones? ¿No provocarías tu ira contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara resto ni escapatoria? Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado algunos salvos, como este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos,
porque no es posible subsistir en tu presencia a causa de esto. Hechos capítulo 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para Damasco a las sinagogas, para que si encontraba algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajera presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un hombre llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima, para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aun aquí tiene autoridad de los sumos sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto necesita padecer por mi nombre. Ananías entonces fue, y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose, fue bautizado. Y como comió, fue alentado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es este el que destruía en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, afirmando que éste es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Pero los complots de ellos fueron descubiertos por Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una canasta. Y como vino a Jerusalén, intentaba unirse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús.
y entraba y salía con ellos en Jerusalén. Y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos supieron, le acompañaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y con el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y aconteció que Pedro, recorriendo a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y luego se levantó. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que traducido significa Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando, murió, a la cual, después de lavada, pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, se incorporó. Y él le dio la mano, y la levantó. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor.